Así lo he oído. En una ocasión, el bienaventurado estaba morando en Savatthi, en la arboleda de Yeta, en el parque de Anathapindika. Estando allí, el bienaventurado se dirigió a los bhikkhus con estas palabras: «Bhikkhus». «Venerable señor», respondieron los monjes. Y el bienaventurado continuó: «Monjes, voy a enseñarles el resumen y la exposición llamada Uno que ha tenido un día auspicioso. Escuchen y presten atención que voy a hablar». «Sí, venerable señor», respondieron los bhikkhus. Y el bienaventurado dijo: «No revivas el pasado, ni vivas expectando el futuro. Deja atrás el pasado. El futuro aún no ha llegado, pero mira claramente a cada uno de los estados que surgen en el presente, que te sean conocidos tal cual son y que estés seguro de ellos, pero que seas, en relación a ellos, invencible e inamovible. Hoy el esfuerzo debe ser hecho, mañana llegará la muerte, ¿quién sabe? No regateando con lo que es mortal, mandando fuera a sus hordas, alguien que mora ardientemente no afloja ni de día ni de noche. Él es llamado por el sabio pacífico uno que ha tenido un día auspicioso. Monjes, ¿y cómo es revivir el pasado? Es cuando uno encuentra deleite en este tipo de pensamientos. Yo he tenido esta y esta forma en el pasado. O bien, uno encuentra deleite en este tipo de pensamientos. Yo he tenido esta y esta otra sensación en el pasado. He tenido esta y esta otra percepción en el pasado. He tenido estas formaciones mentales en el pasado. He tenido esta y esta otra conciencia en el pasado. Es así, monjes, como uno revive el pasado. Monjes, ¿y cómo es no revivir el pasado? Es cuando uno tiene este tipo de pensamiento. Yo he tenido esta y esta forma en el pasado y no encuentra deleite en ella. Cuando uno no tiene este tipo de pensamientos, yo he tenido esta y esta otra sensación en el pasado, he tenido esta percepción, he tenido estas formaciones mentales, he tenido esta y esta conciencia en el pasado y no encuentra deleite en ella. Es así, monjes, como alguien no revive el pasado. ¿Y cómo es uno que vive esperando el futuro? Es cuando uno piensa que tenga esta y esta forma en el futuro y en eso encuentra deleite. O cuando uno piensa que tenga esta y esta sensación en el futuro, que tenga esta y esta percepción, estas formaciones mentales y estas conciencias en el futuro. Ahí uno encuentra deleite. Así es como alguien vive esperando el futuro. Monjes, ¿y cómo es cuando uno no vive expectando el futuro? Es cuando uno no encuentra deleite en este tipo de pensamientos. Que yo tenga esta y esta otra forma en el futuro. Que tenga esta y esta otra sensación en el futuro, esta percepción o estas formaciones mentales o este tipo de conciencia en el futuro. Así es, monjes, cuando uno no vive esperando el futuro. Monjes, ¿y cómo es uno que no mira claramente los estados que surgen en el presente? He aquí, monjes, una persona no instruida, común y corriente, que no tiene en consideración a los nobles. Tampoco se entrena ni se disciplina en su dhamma.
Una persona que no tiene en consideración a los hombres rectos, tampoco se entrena ni en su disciplina ni en su dama. Considera la forma como si fuera el ser, o al ser como si poseyera la forma, o considera la forma en el ser, o al ser en la forma. Él considera la sensación como si fuera el ser, como si poseyera la sensación, o considera la sensación en el ser, o al ser en la sensación. Él considera la percepción como si fuera el ser, o al ser como si poseyera la percepción, o considera la percepción en el ser, o al ser en la percepción. Él considera las formaciones mentales como si fueran el ser, o al ser como si poseyera las formaciones mentales, o considera las formaciones mentales en el ser, o al ser en las formaciones mentales. Él considera la conciencia como si fuera el ser, o al ser como si poseyera la conciencia, o considera la conciencia en el ser, o al ser en la conciencia. Monjes, ¿y cómo es uno que es invencible e inamovible con respecto a los estados que surgen en el presente? He aquí, monjes, un bien instruido discípulo que tiene en consideración a los nobles, se entrena y se disciplina en su dama. También tiene en consideración a los hombres rectos, se entrena y se disciplina en su dama. No considera la forma como si fuera el ser, ni al ser como si poseyera la forma. Tampoco considera la forma en el ser, ni al ser en la forma. Él no considera la sensación como si fuera el ser, ni al ser como si poseyera la sensación. Tampoco considera la sensación en el ser, ni al ser en la sensación. Él no considera la percepción como si fuera el ser, ni al ser como si poseyera la percepción. Tampoco considera la percepción en el ser, ni al ser en la percepción. Él no considera las formaciones mentales como si fueran el ser, ni al ser como si poseyera las formaciones mentales. Tampoco considera las formaciones mentales en el ser, ni al ser en las formaciones mentales. Él no considera la conciencia como si fuera el ser, ni al ser como si poseyera la conciencia. Tampoco considera la conciencia en el ser, ni al ser en la conciencia. Así pues, no revivan el pasado. Uno que ha tenido un día auspicioso es aquel que no revive el pasado, ni que tampoco está expectando el futuro. Monjes, de esta manera les enseño el resumen y la exposición sobre uno que ha tenido un día auspicioso. Esto fue lo que el bienaventurado dijo, y los bhikkhus, regocijados, se deleitaron en las palabras del bienaventurado.